Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta. Si usted ve que hoy estamos un poquito más incómodos, discúlpenos. If you see that today we're a little bit more uncomfortable, please forgive us. La buena noticia es que comenzamos el proyecto de remodelación, The good news is that we're starting a remodeling process, el proyecto de expansión del templo, the project of expanding the y sanctuary. confiamos en Dios que dentro de 5 o 6 semanas esto todo haya terminado. And we trust in God that in 5 or 6 weeks this will all be done. Así que aproveche, acérquese más a su hermano, So take advantage, get closer to your brother, reciba el calorcito de su hermano take his heat on, y aproveche, ¿verdad? Y tenga un momento de comunión los unos con los otros. and take advantage and have community one with another. Hoy quiero hablarle bajo el tema Today I want to talk under the topic, detenido pero avanzando. detained but advancing. Y yo sé que esto parece que se contradice, And I know that this seems contradictory, pero hay algo que Dios me está enseñando. but there's something that God is teaching me. El que avanza no es siempre el que se está moviendo. The one who advances is not always the one who is moving. A veces confundimos el avanzar con mucha actividad. Sometimes we confuse advancing as a lot of Y activity. pensamos que porque hacemos muchas actividades, And we think because we do so many activities, estamos avanzando hacia la meta que Dios tiene para nosotros. we're advancing to the goal that God has for us. Aunque las actividades pueden ayudarnos Even though activities can help us a avanzar hacia lo que Dios quiere hacer, to advance to what God wants to do, las actividades en sí mismas activities in itself no son garantía de que estamos avanzando. are not guarantees that we are advancing. De hecho, a veces podemos estar en total quietud, Actually, we can be in complete stillness, pero poder estar avanzando. but still be able to be Porque a veces advancing. el avance del Señor tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, Doesn't have to do with what's happening around us, sino con lo que está pasando en nuestro interior. but with what is happening inside of us. La meta principal de Dios The primary goal of God es que Cristo sea formado en ti. is that God be formed within Y you. ese no es un trabajo de mucha actividad externa. And that's not a job of external work. Es un trabajo de la obra del Espíritu en tu interior. It's the work of the Holy Spirit in your inside. Y para eso hay que hacer a veces todo lo contrario. And that's what we have to do, exactly the opposite. Detenernos de tanto actividad To stop from so much activity y ponernos ante la presencia del Espíritu. and come before the presence of the Spirit. Yo no sé cómo tú te sientes. I don't know how you feel. Desconozco qué estás experimentando. I don't know what you're experiencing. Pero quiero decirte algo. But I want to say something. Había algo muy fuerte en mi espíritu There was something very strong in my que me spirit inquietaba el Señor que trajera este mensaje en este día. that did not let me rest to bring this message today. Así que sé que a alguien Dios le está hablando en este día. So I know that God is speaking to someone here today. Detenido pero avanzando. Detained but advancing. ¿Te sientes que estás estancado? Do you feel like you're stuck? ¿Te sientes que a lo mejor no has llegado donde deberías llegar? Do you feel like you haven't gotten to where you need to be at? ¿Hay algo que está trayendo aflicción a tu alma? Is there something bringing affliction to your soul? ¿Habrá algo que te está robando la paz? Is there something stealing your peace? A veces, hermanos, nos sentimos frustrados, Sometimes we feel frustrated, algunos hasta deprimidos, some even depressed, porque no están donde pensaban que debían estar. because they're not where they thought they were. Ahora, por favor, escúchame por un momento. Now, please listen carefully. ¿Será posible que estás donde Dios quiere que tú estés? Could it be possible that you are where God wants you to be? A veces donde Dios quiere que nosotros estemos, Sometimes where God wants us to be no es donde nosotros estamos. is not where we are. Y eso puede traer fricción, And that can bring affliction. puede mover nuestras emociones, It can move our emotions. pero cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, But when we are in the perfect will of God, cuando estamos haciendo las cosas en el tiempo de Dios, when we are doing the things in God's en el time, lugar de Dios in the place of y a la God, manera de Dios, in the ways of God, Dios siempre nos hace avanzar. God always advances us. Y por eso es importante, hermano, estar enfocado en lo que Dios quiere hacer. And that's why it's important to be focused on what God wants to do. Jesucristo dijo algo importante. Jesus Christ says something En el important. mundo tendréis In aflicción, the world you will have affliction, pero confiad porque yo he vencido al mundo. but take heart, for I have overcome the world. En otras palabras,
In other words, no todo nos va a salir como queremos. not everything is going to come out how we want it Van a to be. haber sorpresas en el camino. There's going to be surprises along the way. Van a haber inconvenientes en el camino. There's going to be inconveniences along the way. Pero si Dios está contigo, But if God is with you, en ese momento de adversidad, in those moments of en ese adversity, momento de enfermedad, in that moment of en ese sickness, momento de lucha, in that moment of struggle, Dios te va a hacer avanzar por su espíritu. God is going to help you advance by His Spirit. Mira, tu tiempo cuando te detiene Dios Your time when God detains you no es un tiempo perdido. is not lost Es un time. tiempo donde el espíritu trabaja en nuestro interior. It's a time where the Spirit works in our interior. El problema es que el trabajo interior The problem is that in our interior, a veces duele. it sometimes hurts. Pero déjame decirte, nuestro exterior But our exterior refleja lo que está en nuestro interior. reflects what is inside. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. That's why the word says, from the abundance of the heart speaks the mouth. ¿Qué estás declarando? What are you declaring? ¿Qué estás diciendo de ti mismo? What are you saying about yourself? Hoy vamos a hablar del apóstol Pablo. Today we're going to talk about the Apostle Paul. El apóstol Pablo vivió momentos adversos en su vida. The Apostle Paul lived some adverse moments in his life, Momentos muy difíciles. difficult moments. Pero en medio de esos momentos But in the difíciles midst of those difficult moments, había un gozo sobrenatural en la vida del apóstol there Pablo. was a supernatural joy over his life. ¿Qué era lo que Pablo conocía What was it that Paul knew que le permitía tener gozo that allowed him to have joy a pesar de que estaba en una cárcel? despite him being imprisoned? Pablo quería llegar a Roma Paul wanted to get to Rome como predicador, as a preacher, pero llegó a Roma but he came to Rome como prisionero. as a prisoner. Pero sabe, eso no detuvo de que Pablo se convirtiera en un predicador en la prisión. But that didn't detain Paul from becoming a preacher in prison. Él sabía que Dios estaba trabajando todos los detalles de su vida He knew that God was working all the details of his life para alcanzar un propósito que era más grande de lo que él podía planificar. to accomplish a purpose that was greater than he could plan. De hecho, cuando Pablo quería ir a alguna ciudad, Actually, when Paul wanted to go to a city, el Espíritu Santo no se lo permitió. the Spirit didn't allow him to. Y de ahí comenzó una secuencia de eventos And there started events to occur que dirigió a Pablo a la ciudad de Roma. that directed Paul to the city of Rome. En Filipenses capítulo 1, In Philippians chapter 1, versículo 12, verse 12, Pablo escribió estas palabras. Paul wrote these words. Hermanos, quiero que sepan en realidad Brothers, I want you to know that in reality, lo que me ha pasado what has happened to me ha contribuido al avance del evangelio. has actually served to advance the gospel. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? What happened to the Apostle Paul? Bueno, para empezar, había pasado 2 años preso en Cesarea. Well, to start, he was 2 years a prisoner in Caesarea. Y después que sucede eso, And after that occurred, Pablo es trasladado a Roma. Paul is transferred to Rome. Pero no llegó a Roma rápido. But he didn't go to Rome quickly. Se montó en un barco, He got into a boat, hubo un naufragio and there was a shipwreck. y él estuvo 3 meses en la isla de Malta. And he was 3 months in the island of Malta. Humanamente hablando, Pablo no estaba supuesto a llegar a ese lugar. Humanly speaking, Paul was not supposed to get to that place. Pero la tormenta de la vida But the storm of life lo llevó hasta una ciudad, brought him to a city, hacia una isla, to an island, donde había personas que tenían que conocer de Jesucristo. where there were people who needed to know about Jesus. Y a veces, escúchame claro, And listen carefully. las tormentas de nuestra vida Sometimes the storms of our life también nos dirigen a lugares que no esperábamos, will direct us to places that we did not expect. porque en esos lugares Because in those places, hay personas que necesitan también escuchar el nombre de there are Jesucristo. people who need to hear the name of Jesus. Por eso hay que confiar en Dios. That's why we must trust in God. No en nuestros planes, Not in our plans, sino en los planes de Dios. but in the plans of La God. Biblia dice que en el corazón del hombre hay muchos planes, The word says that in the heart of man are many plans, pero los propósitos de Dios permanecen. but the purposes of God remain. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Why? Because the purposes of God are always higher than our own. Y por eso no debemos discutir con Dios cuando no nos salen las cosas como queríamos. And that's why we shouldn't discuss with God when things don't come out as we wanted them to. Tendríamos que preguntarle, Señor, ¿es así como tú quieres que salgan las cosas? We should ask God, is it like that, how you want these things to occur? Cuando Pablo escribe estas palabras, When Paul wrote these words, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado. I want you to know in reality what has happened. Él está en la cárcel. He's in prison. Pero estando en la cárcel, But being in prison estar en la cárcel no es nada bueno. is nothing good. Privado de su libertad.
deprived of his liberty. Pero él dice algo muy importante. But he says something very important. Esto ha contribuido al avance del evangelio. This has actually served to advance the gospel. Escucha claro. Listen A carefully. lo mejor Dios ha cambiado tu agenda. Maybe God has changed your A lo agenda. mejor no estás avanzando tanto económicamente. Maybe you're not advancing so much economically. O no estás avanzando tanto Or familiarmente. you're not advancing in family. Pero ¿estará avanzando el evangelio? But are you advancing in the gospel? Porque si estás haciendo avanzar el evangelio, Because if you're making the gospel advance, estás en la dirección correcta. you're in the right direction. Pablo entendía eso. Paul understood that. Y escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma. And he wrote this letter in his first imprisonment in Rome. Pablo sabía que no podía encontrar su gozo en las circunstancias ideales, Paul knew that he couldn't find his joy in the ideal circumstances. sino que su gozo lo encontraba en llevar las buenas nuevas a otras personas. But his joy was found in bringing the good news to others. Cuando la palabra usa la palabra avanzar, When the Bible uses the word advance, significa un avance pionero. it means a pioneer advance. Es un término militar griego It's a Greek military term que se refería a los ingenieros militares that referred to the military engineers que iban delante del ejército para abrirle camino a nuevos territorios. that would go before the army to open new ways and new territories. Dios a veces está haciendo avances en nuestra vida. Sometimes God is making advances in our life. Algunos avances pioneros. Some pioneer advances. Y a veces nos coloca el Señor en circunstancias adversas And sometimes he places us in adverse circumstances porque quiere hacernos pioneros de algo nuevo en nuestra vida. because he wants us to be pioneers of something new in our Quiere abrir life. camino para que otras personas puedan encontrar la verdad. He wants to open the way for others to get to know the truth. Quiere abrir camino para que otras personas puedan encontrar el consuelo. He wants to open the truth so that others can find peace. Para que otros puedan encontrar el consuelo. So others can find the peace. The comfort of Comfort. God. Pablo, en vez de verse como un prisionero detenido, Paul, instead of being seen as a detained prisoner, Pablo descubrió que sus circunstancias le abrieron nuevas áreas para el ministerio. Paul discovered that his circumstances opened up new areas for ministry. Este encarcelamiento del apóstol Pablo This imprisonment of the Apostle Paul era en una casa alquilada, was a rented home, pero no era que era completamente libre. but it wasn't that he was completely free. Ahorita vamos a hablar qué tipo de prisión estaba él. Later we're going to see what kind of imprisonment he was in. Pero ahí en esa circunstancia que él estaba viviendo, But there in those circumstances he was living, Dios le permitió continuar con lo que él fue llamado a hacer. God allowed him to continue with what he was called to do. No en el lugar donde él pensó que iba a estar, Not in the place that he thought he was going to be. no de la manera que él pensó que iba a estar, Not in the way that he thought he was going to be in. no con la libertad que él pensó que iba a tener, Not with the freedom he thought he was going to have. pero haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. But doing what God called him to do. Por eso hay que tener flexibilidad, That's why we have to have flexibility. porque a veces estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, Because oftentimes we're doing what God calls us to no a la do. manera que pensábamos que lo íbamos a hacer. Not in the way that we thought we were going to do Pero it. si esa es la manera de Dios, But if that's the way of God, siempre estamos avanzando. we are always advancing. Hay un libro que a lo mejor muchos de ustedes han conocido There's a book that maybe some of you guys know, y a lo mejor la mayoría han visto la película. and maybe some of you guys have seen the movie. Yo recuerdo que cuando yo era un niño lo vi en un campamento I remember that when I was a kid, I saw it in a camp, y es la película llamada El Progreso del Peregrino. and it's called The Pilgrim's Progress. El autor es John Bunyan The author is called John Bunyan. y muchos conocen a ese autor And many know this author o esta película, or this movie, pero pocos saben la historia detrás de ello. but few know the story behind it. Él pasó más de 12 años encarcelado por predicar el Evangelio de He Jesucristo. spent more than 12 years in prison for preaching the gospel. Y desde la prisión pudo escribir muchísimos libros. And from prison, he was able to write many books. Ahora, ¿sabe? Después de estar preso 12 años, Now, after being in prison 12 years, a él lo volvieron a tomar preso después de libertarlo. they retook him captive as a prisoner after being free. Y él, en vez de llenarse de frustración, And instead of being filled with en frustration, vez de quejarse en contra de Dios, instead of complaining against God, él sabía que Dios estaba en control de su vida. he knew that God was in control of his life. Y dijo unas palabras con mucho optimismo. And he said these words with a lot of optimism. Él dijo, he estado sin escribir mucho tiempo. He says, I have not written for a long time. Quizás esto más que una prisión Perhaps this, more than a prison, es
como una oficina a través de la cual puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. It's like an office through which I can reach the world with the message of Christ. En otras palabras, a veces Dios le da un cambio de dirección a nuestra vida. In other words, sometimes God changes the trajectory of our life, No porque nos lleva a una dirección distinta, not because he's bringing us to a different direction, sino porque quiere alcanzar un propósito. because he wants to accomplish a Y el purpose. propósito siempre está ligado a alguien que necesita a Jesús. And that purpose is always linked to someone who needs Jesus. Si tú y yo estamos aquí simplemente para sentirnos bien If you and I are simply here just to feel good, y no recordamos que todo lo que vamos a hacer and we don't remember that all that we're doing debe tener una conexión para alcanzar a alguien con el evangelio, should have a connection to reach others for the gospel, entonces no hemos entendido por qué estamos en la tierra. then we haven't understood why we're here on La earth. Biblia dice que somos embajadores de Cristo. The Bible says we are ambassadors of Christ. No estamos expandiendo este templo We're not expanding this temple porque queremos que se vea más lindo because we want it to look prettier o porque queremos estar más or we cómodos. want to be more comfortable. La razón por la cual estamos expandiendo este The templo reason we are expanding this temple es porque queremos que se llene de almas que no conocen a Cristo. is because we want it to fill up with people who don't know Christ. Pero para que eso se haga realidad, But for that to become a reality, todos tenemos que activarnos. we all have to activate Todos ourselves. tenemos que entrar dentro de la voluntad de Dios. We all have to enter into the will of Todos God. tenemos que descansar en las promesas del We all Señor. have to rest in the promises of God. Pablo estaba preso, Paul was imprisoned, pero Pablo estuvo preso en varias ocasiones. but Paul was in prison on various occasions. En otra ocasión, cuando estuvo preso, On another occasion, when he was imprisoned, le escribió a su hijo en la fe, Timoteo. he wrote to his son in the faith, Timothy. Y en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 8 al 9, In his second letter, in chapter 2, verses 8 through 9, él dijo estas palabras. he said these words: Este es mi evangelio, "This is my gospel, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal." Pablo estaba encadenado Paul was in chains como si fuera un criminal. as if he was a criminal. Su único crimen His only crime era predicar la buena nueva del evangelio. was to preach the good news of the gospel. Ahora, a pesar de que él estaba encadenado, Now, even though he was in chains, Pablo dice algo importante. Paul says something important. Pero la palabra de Dios no está encadenada. But God's word is not chained. Puede que tú tengas circunstancias adversas. It could be that you have adverse circumstances. Puede que te sientas que no estás avanzando. It could be that you feel like you're not advancing. Pero la palabra de Dios nunca está estancada. But the word of God is never stuck. La palabra de Dios es viva y eficaz. The word of God is living and La true. palabra de Dios es poderosa. The word of God is power. Es una luz que disipa toda tiniebla. It's a light that dissipates all darkness. Es una verdad que transforma las vidas. It's a word that transforms Es lives. la verdad que causa libertad al oprimido. It's the truth that brings freedom to Que le those who da are oppressed, vista al que está ciego. that gives sight to the Que blind, sana el corazón del que está that quebrantado. heals the heart of those who are Usted brokenhearted. tiene que entender que las cadenas no pueden detener la palabra de Dios. You have to understand that chains cannot deter the word of God. ¿Cuáles son las cadenas que están en tu vida hoy en día? What are the chains that are in your life today? Pablo tenía literalmente cadenas en sus manos. Paul literally had chains upon his hands. Estaba encerrado en una prisión. He was enclosed in a prison. Pero déjame decirte, su boca seguía abierta y libre. But let me tell you, his word continued open and free. Lo que Dios quiere hacernos entender What God wants to help us understand es que la palabra de Dios siempre está libre. is that the word of God is always free. ¿Sabe quién la hace libre? You know what makes it free? Tú la libertas con tu boca. You make it free with your mouth. Tú tienes que hablarla. You have to speak it. Tú tienes que You have declararla. to declare it. Por eso, hermano, cuando usted canta en la iglesia, That's why when you sing in church, a veces a mí personalmente me da un poco de tristeza that's why sometimes me personally, I'm a little bit saddened cuando hay que decir, hermano, canta esto o declara esto. when we have to say, brother, sing this or declare this, Porque no sabemos because we don't know el poder de la lengua. the power of the tongue. Y si hay poder en la lengua, And there's power in the tongue. más poder hay cuando declaramos la palabra de Dios. There's greater power when we declare the word of God. Mire, hermano, el momento de adoración a Dios Listen, the moment of worship to es God el momento que declaramos las cosas que no son como si is the fueran. moment that we declare things that are not as if they were. Es el momento de las cadenas son rotas, It's the moment where chains are broken, donde las puertas de las prisiones son abiertas, where the doors of the prisons are free, donde las enfermedades desaparecen. where sickness is healed. Aleluya. Amen.
Hermano, hay que entender que estamos en un mundo espiritual. We must understand that we're in a spiritual world. Estamos tan acostumbrados a caminar en el mundo natural We're so accustomed to live in the natural. que nos olvidamos que hay un mundo real espiritual que nos rodea. We forget that there's a real spiritual world that surrounds us. Por eso Pablo dijo que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. That's why the Apostle Paul said the weapons we use are not enemy weapons. They're not carnal weapons. They're not flesh weapons. Son armas, hermano, que tenemos en el espíritu. They're weapons we have in the spirit. Las mayores armas que tiene un cristiano The greatest weapon a Christian has es la palabra de Dios, is the word of que es la God. espada del espíritu, That is the sword of the spirit. y es la oración que tiene el cristiano. And it's the prayer that a Christian Porque cuando has. tú oras estás comunicándote con Dios Because when you pray, you're communicating with God. y es imposible estar en la presencia de Dios And it's impossible to be in the presence of y no God ser tocado por su and not be presencia. touched by His Spirit. Cuando Moisés entró al monte Horeb, When Moses got into the mountain, la palabra declara que cuando descendió de aquel monte, it says when he descended upon that mountain, la gloria de Dios era sobre él, the glory of God was over him al punto que tuvo que ponerse un velo para tapar la gloria. to the point where he had to put on a veil to cover the Lo glory. que significa que cuando estamos en la presencia de Dios, What this means is that when we are in the presence of la God, presencia de Dios va a hacer un cambio real en nuestra vida. the presence of God is going to create a true change in our life. Cuando no estamos en la presencia de When we are Dios, not in the presence of God, la gente se da cuenta. people notice. Hablamos en We la speak carne in the flesh y no en el espíritu. and not in the spirit. Actuamos en la carne We act in flesh y no en el espíritu. and not in the spirit. Declaramos las cosas contrarias como Dios quiere que las declaremos. We declare things contrary to how God wants us to. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, But when we are in the presence of God, Dios abre nuestra visión espiritual God opens our vision y nos permite ver las cosas desde el mundo espiritual and He allows us to see things in the spiritual realm. y nos guía por su espíritu a declarar las cosas que no son como si fueran. And He declares us and allows us to declare things that are not as if they were. Pablo estaba en prisión, Paul was in prison, pero las cadenas no podían detener la palabra de Dios. but the chains could not deter the word of God. Las cadenas que Pablo tenía The chains that Paul had le permitieron entrar en contacto con gente perdida. allowed him to get into contact with lost people. Regresemos al capítulo 1 de Filipenses, Let's go back to chapter 1 of Philippians, versículo 13. verse 13. Dice, es más, As a result, se ha hecho evidente it has become clear a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa del evangelio. throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains because of Christ. Se ha hecho evidente. It has become evident. Quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. ¿Se ha hecho evidente que lo que estás viviendo, Dios está envuelto en ello? Has it become evident that what you're involved in, God is within it? ¿Se ha hecho evidente que la razón por la cual a lo mejor estás sufriendo es porque he puesto tu fe en Cristo? Has it become evident that the reason why you're suffering is because you're following Christ? Porque a veces sufrimos, Because sometimes we suffer, pero no es por el evangelio. but it's not because of the gospel. Es porque nos hemos salido de las reglas del evangelio. It's because we've gotten out of the rules of the gospel. Pablo estaba haciendo las cosas como Dios quería. Paul was doing the things as God wanted them, Sin embargo, estaba preso. but he was still in prison. Pablo no estaba preso por criminal. Paul was not in prison because he was a No era criminal. porque era ladrón It wasn't because he was a robber o porque era un mentiroso. or because he was a liar. Era porque era fiel a Dios. It's because he was faithful to God. A veces hacer las cosas rectas ante Dios Sometimes doing the right thing before God nos llevan a momentos difíciles. brings us to difficult moments. Cuando tu jefe te pide, haz esto y falsifica esto, When your boss tells you do this and falsify this, ¿tú lo haces? are you going to do it? Le dice, no lo puedo hacer porque soy cristiano. You say, no, I'm not going to do it because I'm a Christian. Eso va en contra de mis principios morales. That goes against my moral principles. Dios quiere llevarnos a ese estilo de vida. God wants to take us to that style Que of life. estamos dispuestos a sufrir por la causa del evangelio. That are willing to suffer for the cause of the gospel. Que cuando nosotros hacemos algo, That when we do something, la gente se da cuenta que somos hijos del Altísimo. people notice that we are sons and daughters of the Most High. Se ha hecho It evidente has become evident a toda la guardia del palacio y a todos los demás to all the palace guard and everyone else la razón por la cual Pablo estaba encarcelado. the reason why Paul was in chains. Ustedes tienen que entender esto, You have to understand this. que Pablo estaba encadenado Paul was chained,
Y la forma que encadenaban a Pablo And the reason and the way they chained Paul era 24 horas al día. was 24 hours a day. Pero no estaba encadenado simplemente a una piedra en la pared. He was not just simply chained to a rock on a wall. Aunque usted no lo crea, Even though you might not believe it, Pablo era un prisionero sumamente importante. Paul was a very important prisoner Porque los romanos because the Romans ya le temían a los judíos. already feared the Jews Porque trataban de rebelarse en contra del imperio. because they tried to rise up against the Y empire. ahora se levantaba un nuevo camino. And now a new way was rising Una up, nueva fe a new faith que estaban alborotando las ciudades. that was wrecking the cities. Y el gobierno tenía miedo And the government was scared que Pablo como líder espiritual that Paul, as a spiritual leader, dirigiera una revuelta. would direct a revolt. Y por eso Pablo está ahí prisionero. And that's why Paul is there as a prisoner. Ahora, eran turnos de 6 horas, Now, there were 6-hour turns, lo que significa que Pablo estaba atado which means that Paul was in chains dentro de 24 horas within 24 a hours 4 personas diferentes. by 4 different people. Los prisioneros no estaban atados siempre a la pared. The prisoners were not always chained to the wall. Los ataban al guardia que los estaba velando. They would chain them to the guard who was watching them. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque Pablo era un hombre devoto a Dios. Because Paul was a man who was devout to God. ¿Te puedes imaginar a Pablo atado a otro prisionero? Can you imagine Paul being chained to another prisoner? Pablo nunca dejó de orar. Paul never stopped praying. Pablo oraba sin cesar. Paul prayed without ceasing. Pablo constantemente estaba entrevistando a otros para conocer su fe. Paul was constantly interviewing others to know their faith. Pablo constantemente desde la prisión Paul, in the prison, escribía cartas a las iglesias. would constantly write letters to the churches. Era imposible It was impossible que los que lo rodeaban that those who surrounded no him escucharan la verdad del did evangelio. not hear the truth of the En un gospel. momento difícil, In a difficult en moment, un momento adverso, in an adverse moment, donde parecía que no iba a progresar, what seemed like no progression, el evangelio estaba progresando. the gospel was progressing. Escucha claro, Listen clearly. en lugares donde nunca había llegado. In places where it had never gotten to. Estos no eran cualquiera guardias, These were not just any guards. era la guardia élite de los romanos. These were the elite guards of the Romans. Y Pablo pudo compartir las buenas nuevas con ellos, And Paul could share the good news with them. pero también pudo compartirlo frente a los líderes políticos romanos. But he could also do it in front of the political leaders that were of Rome. Mire, escuche claro, hermano. Listen carefully. No se enfoque tanto en la forma en la que Dios nos lleva a un lugar. Do not focus so much on the way in which God takes us to a place. Pregúntate la razón por la cual Dios te lleva a un lugar. Ask yourself the reason why God is bringing you to that place. Mire, hermano, a veces estamos tan enfocados en los procedimientos Sometimes we're so focused on the process y queremos planificarlo todo and we want to plan y everything hacerlo todo organizado. and make everything so Y organized. por favor, usted sabe que soy organizado, And please, you know I'm organized. pero estoy tratando de decirle But I'm trying to tell you que el Espíritu Santo está rompiendo con las agendas humanas that the Holy Spirit is breaking with human y quiere llevarnos agendas por caminos que no hemos caminado antes. and wants to take us through ways that we haven't gone through Pero before. para eso hay que confiar en la voz del Espíritu But with Santo. that, we have to trust the voice of the Spirit. No hay que estar tan enfocado en el procedimiento, We don't have to be so focused on the process, sino en el propósito. but in the purpose. Porque lo importante no es cómo llegas a un lugar, Because the important thing is not how you get to a sino place, para qué llegas a ese lugar. but why you're getting there. Y a veces, Señor, pudiste haberme enviado And sometimes we say, God, you could have sent me directamente en una barca desde donde estaba hacia Roma. directly from a boat to where you had me all the way to Rome. Pero Dios no decidió hacer eso con Pablo. But God didn't decide to do that with Paul. Lo llevó desde donde estaba He brought him from where he was hasta la isla de Malta, unto the island of Malta, donde estuvo 3 meses where it was 3 months. y después de eso fue que lo llevó a Roma. And after that is when he took him to No Rome. era la ruta que quería el apóstol It Pablo, wasn't the route the Apostle Paul no era el wanted. plan que tenía el apóstol It Pablo, wasn't Paul's plan, pero Dios tenía un plan diferente. but God had a different La plan. ruta cambió, The route changed, pero el propósito era el mismo. but the purpose was the same. Puede que tu ruta cambie, It could be that your route pero el changes, propósito de Dios sigue but siendo the el purpose mismo. of the gods still continues the same. Alcanzando las almas que no conocen aún a Jesucristo. To continue going and reaching lives who don't know Christ. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amen. Pablo tenía cadenas. Paul had chains. Moisés tenía una vara en su mano. Moses had a staff in his hand. David tenía una onda en sus manos. David had a sling. Thank you. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? What is it that you have in your hands?
No siempre son cosas positivas. They're not always positive No things. siempre es la vara. It's not always a staff. No siempre es la onda. It's not always a sling. A veces es una enfermedad. Sometimes it's a sickness. Pastor, ¿qué usted está diciendo? What are you saying, Pastor? Mira, hermano, Look, Dios usa maneras que a veces no queremos God sometimes uses ways we don't want para llevarnos a lugares donde no queremos estar. to bring us to places where we don't want to be. Pero no olvide que no se trata del lugar, But don't forget, it's not about the se place. trata del propósito. It's about the purpose. ¿Por qué Dios te lleva a donde te lleva? Why does God bring you to where He wants to ¿Y bring you? quiénes están donde tú vas a llegar? And who is there that you're going to get to? ¿Quién necesita escuchar el amor de Dios? Who needs to hear the word of God? ¿Quién necesita escuchar de que Dios sana? Who needs to hear that God heals? Hermano, las cadenas nuestras no siempre son las cadenas que conocemos. Our chains are not always the chains we are familiar with. Pablo fue llevado injustamente a ese lugar. Paul was brought unjustly to that place. ¿Cuáles son tus cadenas? What are your chains? Quiero ayudarte a entender con algunos ejemplos I want to help you understand with a few examples de casos reales de personas que tuvieron cadenas. of real occasions of people who had real chains. Cadenas que lo llevaron a glorificar el nombre de Jesucristo. Chains that brought them to glorify the name of Christ. No eran cadenas físicas como la que tenía el apóstol Pablo, There were not maybe physical chains as the Apostle Paul had, pero seguían siendo cadenas but they still continue to be que lo chains llevaban a un lugar que a lo mejor no querían llegar. that brought them to a place where maybe they didn't want to go. Por ejemplo, la mayoría de nosotros The majority of us hemos escuchado de Charles Spurgeon, have heard of Charles Spurgeon, el conocido predicador británico. the famous British preacher. Pero es probable que pocos conozcan el nombre de su esposa, But many few, it's possible that you don't know the name of his wife. que era Susana That Spurgeon. was Susanna Spurgeon. Temprano en su matrimonio, Early in their marriage, ella quedó discapacitada. she became an invalid, Y fue algo, hermano, que afectó la forma en que ella vivía toda su vida. and it affected the way she lived her entire life. Para muchos, eso hubiese sido una razón de depresión y de desánimo. For many, it might have been a moment of depression and Pero discouragement. para ella se convirtió en una razón o oportunidad para hacer avanzar el evangelio. But for her, it became a reason and an opportunity to advance the gospel. Muchos de los que la rodeaban Many who surrounded her pensaban que su única función thought that her only role era animar a su esposo was to motivate her y husband orar por su esposo. and pray for her husband. Pero en ese momento difícil que ella estaba viviendo, But in that difficult moment she was living, Dios le dio una visión. God gave her a vision. Dios le mostró que en su necesidad God showed that her necessity había también otra gente que tenía necesidad. were also others who also had Y necessities. ella abrió un fondo And she opened a fund llamado el Fondo del Libro. called the Book Fund. La pobreza rodeaba a muchos pastores y líderes. Poverty surrounded many pastors and leaders. Y ella se sintió tocada por el Espíritu And she felt touched by the Spirit de levantar un fondo para darle los libros gratis a muchos pastores y líderes. to raise a fund to give free books to many pastors and leaders. Y allí, inválida en su incapacidad, And there in her disability, sin poder avanzar mucho without being able to advance o much moverse mucho or físicamente, move much physically, estaba haciendo avanzar el evangelio a diferentes partes del mundo. she was still making the gospel advance to several parts of the Lo world. que parecía algo que era para su destrucción, What seemed as if something were for her Dios lo destruction, tornó en un campo de capacitación para pastores y líderes. God turned into a camp of development for pastors and leaders. No solamente eso, Not only that, pero en sus últimos años de su vida, but in her final years of life, escribió la autobiografía de Charles Spurgeon, su esposo. she wrote her husband's autobiography. Y a través de ella ha impactado la vida de millones de personas. And through that, she has impacted thousands and thousands of lives. Hay otra mujer llamada Fanny Crosby, There's another woman named Fanny Crosby. que a través de una infección, Through an infection a la edad de 6 semanas de siendo un bebé, of only 6 months old, 6 weeks, 6 weeks, ella quedó ciega por esa enfermedad. she became blind because of that sickness. Sin embargo, ella no dejó que esa ceguera física However, she did not allow that physical blindness la detuviera dentro de cadenas de oscuridad, to deter her inside chains of darkness. sino que con el tiempo se convirtió en una fuerza poderosa But over time, she became a powerful force a través de las canciones y los himnos que escribió. through songs and hymns that she wrote. Ella no podía ver físicamente, She couldn't see physically, pero podía ver con los ojos del alma el corazón amoroso de Dios. but she could see within her soul the love of God. Y lo dejó plasmado en
decenas y decenas de And canciones. she left it imprinted in dozens and dozens of songs. Su canción más popular Her most famous song se titula A salvo en los brazos de is Jesús. titled Safe in the Arms of Jesus. Y uno de sus párrafos dice así. And one of the phrases says like this: Dice, a salvo en los brazos de Jesús, Safe in the arms of Jesus, a salvo en su gentil pecho, safe on his gentle chest, allí por su amor ensombrecido, there by his shadowed love, dulcemente mi alma descansará. sweetly my soul shall rest. Ella sabía, hermano, que podía encontrar descanso en los brazos del maestro. She knew that she could find rest in the arms of the Father. ¿Cuántos han necesitado descanso en los brazos del maestro? How many have needed rest in the arms of the Father? Las canciones que esta mujer escribió, The songs that this woman wrote, yo le garantizo que a lo mejor si le hubiesen dado a escoger ser ciega o no, hubiese dicho que no. I guarantee that if she had the opportunity to say if she was blind or not, she would say no. Pero esa fue la ruta que le tocó. But that was the route in which she was driven. ¿Y qué hizo? And what did she do? Tomó eso que tenía, She took what she had, lo entregó en las manos del Señor she brought it to God, y Dios lo tornó en una bendición. and God turned it into a blessing. Muchos de ustedes conocen a Nick Vujicic. Many people know Nick Vujicic. Nació sin manos He was born without hands y sin piernas. and without legs. Y escribió una frase muy hermosa que quiero compartir con ustedes. And he wrote a beautiful phrase that I want to share with you guys. Él dice en su página web, And he says in his webpage, si Dios puede usar a un hombre sin brazos y sin piernas para hacer sus manos y pies, if God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, entonces ciertamente usará cualquier corazón dispuesto. then he will certainly use any willing heart. Este hombre ha ministrado a millones y millones de personas alrededor del mundo. This man has preached to thousands and thousands of people. No tiene piernas, He doesn't have legs. no tiene manos, está casado y tiene hijos. He's married and has kids. Mira, hermano, nada de lo que llega a tu vida Nothing that comes to your life puede entorpecer lo que Dios quiere hacer contigo. can trip up what God wants to do Tú with solamente you. tienes que confiar en el All you Señor. have to do is trust God. Tienes que dejar que el Señor haga su voluntad en ti. You have to allow him to do his will in your Tienes que life. pedir que Dios derrame su fortaleza sobre ti. You have to ask that he brings his strength over Si te your life. sientes abrumado, If you feel overtaken, que no puedes caminar más, that you can't go any further, entonces tienes que ir a donde Jesucristo, then you have to go to Jesus ante la presencia del Señor, before the presence of para que Él God, imparta su gozo sobre ti. so that he imparts his joy over you. ¿Cuántas madres hay aquí en la casa? How many mothers are here? Dios las bendiga a todas. God bless you all. Pero dudo que ninguna de ustedes But I doubt any single one of you sea tan madre has been being a mother como Susana Wesley. as Susanna Wesley. Ella tuvo 19 hijos. She had 19 children. ¿Habrá alguien que supere eso aquí? Is there anyone who has more than that? 19 hijos. 19 kids. Yo sabía que ustedes no eran tan madre como esa madre. I know that you guys weren't as much of a mother as this one was. Tuvo 19 hijos. She had 19 children. Parecía que estaba encadenada en su casa. She seemed as if she was in chains in her house. Pero déjame decirte, ella no estaba encadenada en su casa. But let me tell you, she was not enchained in her home. Ella estaba preparando a dos grandes evangelistas que el mundo iba a recibir. She was preparing two great evangelists that the world was going to receive. No conocemos a Susana Wesley, We don't know Susanna Wesley, pero la mayoría conoce a John y Charles Wesley, but many know John and Charles Wesley. que fueron personas devotas al Señor. That were devout people to the Lord. Grandes evangelistas que llevaron el evangelio de Dios. Great evangelists who brought the gospel to the world. Ellos juntos escribieron esta frase. Together they wrote this phrase. Debe notarse diligentemente que la fe, It is diligently to be noted that faith, que no produce arrepentimiento, amor y todas las buenas obras, which brings not forth repentance and love and all good works, no es esa fe viva correcta, sino una muerta y diabólica. is not that right living faith, but a dead and devilish one. En otras palabras, In other words, ellos estaban llevando a la gente al arrepentimiento. they were bringing people to repentance, No un movimiento de religiosidad, not a movement of religiosity, sino un movimiento de transformación. but a movement of Un transformation. movimiento donde comienza con el arrepentimiento A movement where there begins repentance y nos lleva a buscar la santidad de Dios. and helps us seek the holiness of God. Dios utilizó a estos hombres, God used these men, pero no empezó con ellos. but he didn't start with them. Comenzó con una madre It started with a mother que parecía estar encadenada en su casa por tantos hijos que tenía. that seemed to be in chains with so many kids that she had.
pero estaba preparando a aquellos que iban a impactar el mundo. but she was preparing those who were to impact the world. ¿A qué yo quiero llegar con esto? And what do I want to get to with this? Que el secreto de todas estas personas That the secret behind all these people está en mirar las circunstancias como oportunidades dadas por Dios is to look at these opportunities as opportunities given by God para poder hacer avanzar el evangelio. to allow the gospel to advance. Si tú y yo logramos hacer eso, If you and I accomplish that, entonces vamos a poder regocijarnos en lo que Dios va a hacer then we'll be able to be joyful in what God is doing en vez de quejarnos por lo que Dios no hizo. instead of complaining with what God didn't do. A veces estamos peleando con Dios por lo que Dios no ha hecho. Sometimes we're complaining with what God has yet to do. Y Dios quiere llevarnos a que nos regocijamos con lo que ya está hecho. But God wants us to have joy with what is already done. Dice la palabra que todo obra para bien, The word says that all works for good para aquellos que son llamados conforme a su propósito. for those who are called according to his perfect Eso will. requiere fe. That requires faith. Eso requiere conocer el amor del Padre. That requires knowing the love of the Saber que Father. el Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad. To know that the Holy Spirit always brings us to all Y truth. que siempre hace una obra gloriosa en nuestra vida. And then he always brings a glorious moment into our life. Ahora, esas cadenas de Pablo Now those chains of Paul no solo lo pusieron en contacto con los perdidos, were not only brought into contact with those who were lost, sino que también le dieron valor a los creyentes. but he gave strength and valor to other Christians. Filipenses 1:14 dice, Philippians 1:14 says, gracias a mis cadenas, thanks to my chains, ahora más que nunca, now more than ever, la mayoría de los hermanos, the majority of brothers, confiados en el Señor, confident in the Lord, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. dare all the more to proclaim the gospel without fear. Pablo está diciendo, gracias a mis cadenas. Paul said, thanks to my chains. Gracias a las cadenas que tenía el apóstol Pablo, Thanks to the chains the Apostle Paul had, los muchos creyentes de diferentes partes del mundo the many believers across different places around the world tenían el valor de predicar la buena nueva del evangelio. had the courage to speak the good news of the gospel. Quiero preguntarte algo. I want to ask you something. ¿Será que gracias a tus cadenas Could it be thanks to your chains, otros cristianos están siendo llenos de valor? other Christians are being filled with courage? ¿Están viendo la forma en la cual tú estás hablando? Are they seeing the way in which you're speaking, ¿Que estás actuando? that you're acting, ¿Y eso los motiva a hablar más de Dios? and this motivates them to speak more about God? ¿O los está motivando a renegar a Dios? Or are they motivating them to deny God? Pablo dice, gracias a mis cadenas, Paul said, thanks to my chains, la gente se ha llenado de valor. the people have been filled with courage. Mira, hermano, en los momentos difíciles de nuestra vida In the difficult moments of our life es cuando tenemos la mayor oportunidad is when we have the greatest de opportunity causar el mayor impacto. to cause the greatest impact. Y cuando hacemos lo correcto, And when we do what is right, cuando decimos lo when we correcto say what is y right, otra gente nos están viendo, and other people are hearing us, su vida van a ser marcadas. their lives are going to be marked. Hay alguien que necesita ver un cristiano lleno de fe, There's someone who needs to see a Christian full of faith, que a pesar de que Dios aún no lo ha sanado, who despite God not healing them, sigue declarando por fe que Dios lo va a hacer. they keep declaring by faith that God's going to do it. Hay alguien que está pasando por un momento de crisis matrimonial, There's a person who might be going through a family marriage crisis, pero aún en medio de esa crisis but even in the midst of that sigue crisis, confiando que Dios puede cambiar las circunstancias. they're still trusting that God can change the Y si alguien circumstance. está viendo eso, And if someone is seeing que está that, viviendo por lo mismo, that they're living the same se thing, puede tornar en una experiencia de ánimo para ellos. it can turn into a motivation for them. ¿Cuáles son las cadenas que están sobre ti? What are the chains that are over you? ¿Cómo actúas cuando hay cadenas en tu vida? How do you act when there are chains in your life? ¿Estás glorificando a Dios a pesar de los momentos difíciles? Are you glorifying God despite the difficult moments? Cuando haces eso, When you do that, estás realmente produciendo valor en otros creyentes. you're truly producing courage in other believers. Con esto voy a terminar. And with this, I'm going to finish. Hay un comentarista bíblico There's a biblical commentator que a mí me encanta muchísimo. that I love. De hecho, tengo toda Actually, I have his entire encyclopedia of biblical commentary. su nombre es Warren Wiersbe. His name is Warren Wiersbe. Él estaba hospitalizado por un accidente que había tenido. He was hospitalized for an accident he had. Y mientras estaba hospitalizado, And when he was hospitalized, dice que recibió una carta de un desconocido. it said that he received a letter from an unknown person. De hecho, recibió varias cartas
de esta misma persona. He actually received many letters from this same individual. Y él dice que mientras pasaba el tiempo, And as time progressed, las cartas que él recibía the letters that he would receive eran mejores que las anteriores. were better than the previous ones. Y parecía que todo lo que él le escribía And it seemed that everything in the letters that was written llegaba en el momento oportuno would come in the opportune moment. y le fortalecía en su momento de dificultad. And it would strengthen him in his moments of difficulty. Cuando él salió del hospital, When he left the hospital, conoció personalmente a esta persona. he met personally this person. Para sorpresa suya, To his surprise, esta persona era un diabético. this person was a diabetic. Y porque era diabético, And because he was diabetic, era ciego. he was blind. Y porque era diabético, And because he was le diabetic, amputaron ambas de sus piernas. they amputated both of his legs. Si había un hombre que había llevado cadenas en su vida, If there was a person who was bringing chains in his life, era este hombre. it was this man. Pero él decidió hacerse un pionero del evangelio. But he decided to become a pioneer of the gospel. Y no solamente ministraba a aquellos que estaban en los hospitales, And not only did he minister to those who were in the hospital, porque él estuvo mucho tiempo en los hospitales, because he was many times in the hospital, sino que Dios comenzó a abrirle puertas but God started opening doors en las high schools de las áreas de diferentes estados, in the high schools of the different areas, en los clubes sociales donde no iba ningún cristiano. in the social clubs where no Christian would be. Y en esa condición, And in that condition, estando ciego being blind y sin sus dos piernas, and without his two legs, él comenzó a impactar el mundo para Cristo. he began to impact the world for Christ. Sus circunstancias presentes His present circumstances parecían que iban a destruir su fe, seemed like they were going to destroy his faith, pero se convirtieron en una herramienta para traer gloria al Rey de Reyes, but it became a tool to bring glory to the King of para Kings, animar a alguien más que estaba pasando por una crisis. to motivate someone who is going through a crisis. ¿Qué estás viviendo hoy? What are you living today? A lo mejor le has pedido a Dios que te rompa esas cadenas, Maybe you're asking God to break those chains, que te quite esa enfermedad, to take away that que se lleve esa sickness, escasez, to take away that scarcity, pero aún no ha sucedido. but it has yet to happen. ¿Será que Dios quiere utilizarte Could it be that God wants to use you para consolarte primero, to console you first, para que puedas consolar a otros? so that you can console others? A veces estamos detenidos, Maybe we're detained, pero avanzando. but we're advancing. Cuando Dios está haciendo una obra en tu interior, When God is doing a work inside of you, siempre estás avanzando. you're always advancing. Puede que no estés avanzando a la manera que tú It piensas, could be that you're not advancing the way you think, a la velocidad que tú at piensas, the velocity you think, en el lugar que tú in the piensas, place that you think, pero donde Dios te lleva, but where God brings en you, base a las circunstancias que te rodean, based on the circumstances that es surround parte de la you, voluntad de is Dios. part of the will of God. Para que allí tú lleves la esperanza del So evangelio, there you bring the hope of the para que gospel. demuestres el gozo del So evangelio. you bring the joy of the gospel. Pablo estaba preso, Paul was in prison, pero la carta de Filipenses but the letter of es Philippians conocida totalmente is known fully por una carta llena de ánimo y de gozo. for a letter being full of joy and motivation. Eso lo puede hacer una persona Only a person que sabe que Dios es soberano. that can do that who knows that God is sovereign. Está bien orar por sanidad, It's okay to pray for healing, por restauración. for Dios restoration. nos ha llamado a eso. God has called us to that. Pero mientras Dios nos sana, But while God heals us, mientras Dios nos but while restaura, God restores mientras us, Dios nos provee, while God provides, hay que descansar en Dios. we have to rest in Por eso fue God. que Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, That's why Jesus said, "Come to me, those who are weary and heavy que burdened, yo os haré and I descansar. will give you rest." Dios quiere darte descanso. Ponte de pie God conmigo wants to en give este you día. rest. Stand Aleluya. to your feet with me today. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Give a big round of applause to God. Yo quiero hacer dos llamados. I want to make two callings. Un primer llamado para alguna persona A first calling for any person que ha escuchado hablar de Jesús, who has heard the word of God, pero que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo. but has yet to give their life to Jesus Christ. Esa es la mejor decisión que puedes tomar. That is the best decision you will ever De hecho, make. es la decisión más importante que puedes tomar. Actually, that is the most important decision you will ever make. Reconocer que tienes que arrepentirte de tus pecados. To recognize that you must repent of your sins. Reconocer que Jesús murió en la cruz, To recognize that Jesus died on a derramó cross, su sangre shed his blood para el perdón de tus pecados. for the forgiveness of your sins. Si confiesas con tu boca If you confess with your que mouth Jesucristo es el Señor that Jesus is Lord, y crees en tu and you corazón believe in your heart que el Padre lo levantó de los muertos, that the Father rose him from the grave, la palabra declara que serás the salvo. word declares that you will be saved. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Is there anyone who says, Pastor, I want to give my life to Christ? Si ese eres tú, If levanta that tu is mano you, para conocerte. raise your hand to recognize you. Este es el día de salvación. This is the day of salvation.
Dios está aquí para poder rescatarte. God is here to rescue you. Él no vino, dice la palabra que Jesús no vino para condenar el mundo, The word says that Jesus did not come to condemn the world, pero para que el mundo sea salvo a través de él. but so the world can be saved through it. ¿Habrá alguien que quiere recibir ese regalo? Is there anyone who wants to receive that gift? Este es el día de salvación. Today is the day of Si salvation. nos escuchas por esta transmisión en vivo If you're listening to us through this live y quieres transmission entregar tu vida a Jesucristo, and you want to give your life to por favor Christ, escríbenos a la dirección que tú ves en pantalla. please write on the direction that is on our screens. Queremos guiarte por el camino de la We verdad. want to guide you through the way of truth. Quiero hacer un segundo llamado. And I want to make a second calling. Puede que yo desconozca qué tú estás viviendo, It's maybe possible that I don't know what you're living, pero hay uno que sí lo conoce, but there's someone who does know, que ese es Dios. and that's God. Él está atento a cada detalle de tu vida. He's attentive to every detail of your life. Él nunca va a dejar de amarte. He will never stop loving you. Él nunca te va a abandonar. He will never abandon you. Y en los momentos difíciles de tu vida, And in the difficult moments of your life, Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. God will always be there to help you. Si te sientes a lo mejor deprimido, If you feel maybe depressed, frustrado, frustrated, te sientes detenido, you feel detained, que no estás avanzando, that you're not advancing, Dios te quiere hacer avanzar. God wants to help you advance. Puede que no estés avanzando como tú pensabas avanzar, It could be that you're not advancing as you thought you were going to. pero si en el lugar donde estás, But if you are in the place that you are, en la condición que estás, in the condition that you are in, tú exaltas el nombre de Cristo, you exalt the name of Jesus. tú le hablas a otro del amor de Cristo, You speak to others about the name of Christ, tú le hablas a the otro de la love, misericordia de Cristo, and you talk about the mercy of Christ. si tú le hablas a otro de la fidelidad de Cristo, If you talk about the faithfulness of Christ, Dios te está y te va a hacer avanzar. God is going to, and He's going to cause you to advance. Pero necesitas entregar tu vida a Él totalmente. But you need to give your life to Him fully. No entrar en una polémica con Dios. Not to get into an argument with God. No enojarte con Dios. Not to get mad with God. Sino decirle, Señor, heme aquí. But tell Him, God, here I am. Muéstrame tu propósito. Show me your purpose. Dile, no me gusta el lugar donde estoy. I don't like the place I'm No in. me gustan las circunstancias que tengo. I don't like the circumstances I have. Pero muéstrame tu propósito. But show me your purpose. Hazme útil. Make me useful. Guíame por tu espíritu. Guide me by your Spirit. Ayúdame a hablar tu verdad. Help me speak your truth. A tornar esta circunstancia en una esperanza para otros. To turn this circumstance into hope for others. Si ese eres tú If that is you, y tú necesitas el ánimo de Dios, and you la fortaleza de Dios, need God's strength, yo te voy a invitar que tú salgas de donde tú estás I'm going to invite you to come out from where you are y que vengas a este altar and to come to this ante altar la presencia de Dios before the presence of God y dile, Padre, hazme avanzar. and say, God, help me advance. Ayúdame a cumplir tu propósito. Help me accomplish your Que purpose. no se haga como yo quiero, That it not be how I want, sino como tú quieres. but how you want, Lord. Dios está aquí para fortalecerte. God is here to strengthen Si you. tú necesitas la oración, Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.